Antes la realidad era un lugar del que queríamos escapar solo por momentos. Un libro, una película, un videojuego, pequeñas fugas temporales para soportar el peso del mundo real. Pero algo cambió. Por primera vez en la historia, la humanidad no solo está creando una distracción, está construyendo una realidad alternativa completa. Un espacio donde se puede trabajar, socializar, aprender, amar, consumir, competir y existir, sin necesidad de un cuerpo físico ni de un entorno natural. La realidad virtual ya no es una promesa del futuro, es una puerta abierta en el presente. Y la verdadera pregunta no es si entraremos, sino cuánto tiempo permaneceremos dentro. Bienvenido. Esto es Tiempo Infinito. La humanidad siempre ha tenido una relación difícil con la realidad. La realidad exige esfuerzo, paciencia y adaptación constante. No siempre es justa, no siempre es cómoda y rara vez se ajusta a nuestros deseos. Durante siglos no hubo alternativa. Vivir significaba aceptar límites, aceptar el entorno y aceptar el cuerpo que nos tocó habitar. Hoy, por primera vez en la historia, esa condición está cambiando. La realidad virtual no nació como una revolución filosófica. Nació como una curiosidad técnica, como un experimento para entretener, simular y explorar. Durante años fue vista como un juguete costoso, una promesa lejana o una herramienta especializada. Pero mientras el debate público se enfocaba en su aspecto lúdico, algo más profundo comenzó a desarrollarse en silencio. La realidad virtual no estaba mejorando el mundo real, estaba construyendo uno alternativo, y el cerebro humano respondió de inmediato. Nuestro cerebro no distingue entre una experiencia vivida y una experiencia perfectamente simulada. Si las emociones, los estímulos y las reacciones son reales, entonces la experiencia también lo es. El miedo se siente igual, la alegría se siente igual, la conexión emocional se siente igual. No importa si el entorno está hecho de materia o de código. Lo que importa es cómo nos hace sentir. Este simple hecho cambia todo, porque cuando una tecnología logra replicar la experiencia humana, deja de ser una herramienta y se convierte en un espacio de existencia. La realidad virtual ya no es un lugar al que entramos ocasionalmente. Es un lugar donde comenzamos a vivir fragmentos cada vez más grandes de nuestra vida. Trabajo, educación, socialización, entretenimiento, identidad. Todo puede ocurrir dentro de un entorno virtual. Y lo más inquietante no es que esto sea posible. Lo inquietante es que funciona mejor de lo que esperábamos. Las reuniones virtuales eliminan distancias. Las aulas virtuales rompen barreras económicas y geográficas. Los espacios sociales virtuales permiten conexiones que en el mundo físico nunca habrían ocurrido. Desde el punto de vista de la eficiencia, la realidad virtual es impecable. Pero la vida humana no se define solo por eficiencia. Se define por contacto físico, por errores, por fricción, por silencios incómodos, por la resistencia del mundo real. Y la realidad virtual está diseñada precisamente para eliminar todo eso. En un entorno virtual no hay clima que incomode, no hay tráfico, no hay cuerpos cansados, no hay barreras físicas. Todo puede ser ajustado, modificado, mejorado o reiniciado. Incluso la identidad. El avatar se convierte en una extensión del deseo. No envejece, no enferma, no duda. No arrastra inseguridades visibles. Puedes ser más atractivo, más seguro, más exitoso, más interesante. Puedes construir una versión de ti mismo que el mundo físico nunca permitió. Y cuando esa versión se vuelve cotidiana, regresar al cuerpo real empieza a sentirse como una limitación. Aquí surge una pregunta profunda. Si una experiencia te hace sentir más pleno, más valorado y más libre, ¿importa que no sea física? La realidad virtual no elimina emociones, las amplifica. No elimina vínculos, los redefine. Muchas relaciones que nacen en entornos virtuales son auténticas, profundas y emocionalmente reales. A veces incluso más intensas que las físicas, porque están libres de juicios inmediatos, apariencias forzadas y expectativas sociales rígidas. En lo virtual, la conexión ocurre primero desde la mente, y eso cambia la dinámica humana. Pero esta libertad tiene un costo invisible. Cuando las identidades se vuelven editables, la autenticidad comienza a diluirse. Cuando siempre puedes ser mejor, nunca te aceptas como eres.
Cuando todo puede corregirse, el error deja de ser una herramienta de aprendizaje. El mundo real enseña a través de la resistencia. El mundo virtual enseña a través de la recompensa. Y el cerebro aprende rápidamente a preferir lo segundo. El trabajo es uno de los primeros espacios donde esta transformación se vuelve evidente. Empresas enteras ya existen parcialmente dentro de entornos virtuales. Oficinas que no tienen dirección física. Reuniones donde los cuerpos no están presentes. Jornadas laborales que ocurren dentro de un espacio digital continuo. El trabajo deja de ser un lugar y se convierte en un estado de conexión permanente. Y cuando el trabajo vive dentro de la realidad virtual, también lo hace el control. Cada movimiento puede ser medido, cada gesto registrado, cada reacción analizada. En el mundo físico, muchos de estos datos son invisibles. En el mundo virtual, son inevitables. La realidad virtual no solo observa lo que haces, observa cómo te sientes mientras lo haces. Nivel de atención, estrés, motivación, cansancio. Información extremadamente valiosa en una economía basada en productividad y rendimiento. Y donde hay datos, hay poder. La economía virtual ya no es una especulación futurista. Existe, crece y se consolida. Terrenos digitales, objetos virtuales, identidades digitales y experiencias virtuales generan ingresos reales. El valor deja de depender de lo tangible y se traslada a lo simbólico. Poseer deja de significar tener algo físico. Significa existir en el lugar correcto. Esto redefine la noción de progreso. Antes, avanzar implicaba mejorar el mundo material, infraestructura, salud, recursos, condiciones de vida. Hoy avanzar puede significar abandonar el mundo físico y mudarse a uno diseñado para ser más eficiente, más atractivo y más controlable. La realidad virtual no promete un mundo mejor, promete un mundo más cómodo, pero la comodidad constante tiene consecuencias. El cerebro humano evolucionó para enfrentar desafíos reales, no simulados. La frustración, la espera, el esfuerzo y la incertidumbre fueron siempre parte del crecimiento humano. Cuando estos elementos desaparecen, la tolerancia a la incomodidad se debilita. La realidad virtual ofrece gratificación inmediata. La vida real exige paciencia prolongada. Y poco a poco la realidad física comienza a sentirse lenta, injusta y decepcionante. No porque sea peor, sino porque no compite en igualdad de condiciones con un sistema diseñado para maximizar satisfacción. Aquí aparece una verdad incómoda. La realidad virtual no se vuelve atractiva porque sea perfecta, sino porque la realidad real se ha vuelto difícil de soportar para muchos. Soledad, presión económica, incertidumbre, falta de propósito. La realidad virtual no crea estos problemas, pero los absorbe. Se convierte en refugio, anestesia y alternativa. Y cuando un refugio se vuelve permanente, deja de ser refugio. Se convierte en destino. Imagina generaciones que nacen con la realidad virtual como algo cotidiano. Niños que aprenden a socializar primero a través de avatares. Adolescentes que construyen su identidad en mundos digitales. Adultos que pasan más tiempo conectados que presentes. Para ellos, la pregunta ¿qué es real? Pierde sentido. Lo real es donde ocurre la vida. Y si la vida ocurre dentro de sistemas diseñados por empresas, entonces la realidad deja de ser neutral. Se convierte en producto. Un producto que necesita retenerte, estimularte y mantenerte conectado. Porque en la economía de la atención, salir es perder. La realidad virtual no necesita obligarte a quedarte. Solo necesita ser ligeramente mejor que la realidad física. Más cómoda, más justa, más emocionante. Y cuando eso ocurre, la elección parece natural. Pero toda tecnología que redefine la realidad también redefine el poder. Quien controla el entorno controla la experiencia. Quien controla la experiencia influye en la percepción. Y quien controla la percepción moldea la realidad. La pregunta ya no es si la realidad virtual cambiará el mundo. Eso ya está ocurriendo. La verdadera pregunta es quién decide cómo será ese mundo. Porque cuando la realidad se convierte en software, puede ser actualizada, limitada o apagada. Y cuando eso sucede, la libertad deja de ser un derecho y se convierte en una opción dentro del sistema.
Tal vez la realidad virtual no sea una amenaza. Tal vez sea una consecuencia. Una respuesta a un mundo que dejó de sentirse habitable para muchos. Pero si el futuro consiste en escapar de la realidad en lugar de transformarla, entonces no estamos avanzando. Estamos rindiéndonos. La pregunta no es si viviremos en mundos virtuales. La pregunta es qué pasará con el mundo que dejamos atrás. Porque una vez que aprendemos a vivir sin la realidad, volver a ella ya no es una prioridad. Si este video te hizo reflexionar, cuestionar o incomodarte, te invitamos a darle me gusta y a suscribirte a Tiempo Infinito. Aquí no buscamos respuestas fáciles. Buscamos entender el futuro antes de que se vuelva irreversible. Porque el mayor riesgo no es perder la realidad, sino dejar de necesitarla.